Hoy con nosotros Inocencio Bertoni, él es ingeniero agrónomo y además es candidato a la intendencia por el Frente Amplio. Muy buenas tardes y bienvenido a la 94.9. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que nos brindan para poder comunicarnos con la audiencia. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Crónicas FM y bueno, tratando de tener una tarde distendida y conversando un rato. Sí, por supuesto. Esa es la idea y bueno, y como nos pasa con los demás candidatos, tenemos todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta las elecciones y mientras tanto nos gustaría poder tener la visita a ustedes más de una vez por aquí. Obviamente que siempre van surgiendo nuevas cosas, como más que nada con el plan de gobierno departamental que se va armando y bueno, eso es lo que se va ajustando más a fin de la campaña, pero mientras tanto nos gusta conocer de ustedes. Sí, está muy bueno esto de tener esta charlita temprana, porque todavía no estamos en un momento muy, muy fuerte de la campaña y es un momento muy apropiado para conocerse un poco mejor, para presentar un poco las ideas más básicas y para comunicarse en los aspectos más generales. Ya tendremos tiempo en las próximas semanas para entrar más de lleno y más específicamente en los temas de campaña y en los temas de gobierno, pero por eso está muy bueno esto de poder intercambiar distendidamente más cosas generales. Exactamente. Y bueno, y usted nos cuenta quién es Inocencio Bertoni. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, como tú dijiste, sí. Tengo 62 años. No soy oriundo del departamento, aunque ¿de dónde viene? En el departamento. Nací en Montevideo, sí. Pero ya en la tempranísima edad tuvimos un pasaje por Ombúes de la Valle hasta los 3 años, y después a partir de los 3 años en la ciudad de Cardona. Mis padres eran médicos los dos, entonces médicos del interior, tuvieron radicación en Montevideo, Ombúes de la Valle, y después en Cardona ejercieron toda su profesión. O sea que toda la niñez, adolescencia y juventud en Cardona, donde hice escuela, liceo, y después para hacer los estudios de preparatorio me fui a Montevideo, hice los estudios universitarios, me recibí de ingeniero agrónomo, y bueno, y a partir de ahí tuve una actividad profesional 4 años en Nueva Helvecia, en la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, donde sobre el final de la dictadura, año 1984, fui destituido. Ahí me presenté a un concurso para ingeniero agrónomo aquí en una cooperativa del litoral, en el Centro Cooperativista Uruguayo. Esa cooperativa era Calmer, donde empecé a trabajar en el año 84 y donde estuve 25 años. Bien. En la vida personal, bueno, mi estado civil actual es en pareja, estoy separado de un primer matrimonio, una hija, y en pareja hace 27 años, y bueno, y viviendo en Mercedes desde el año 1984 hasta la fecha. Durante 25 años prácticamente fui gerente de la cooperativa Calmer. Después, cuando la cooperativa cumplía 50 años y yo cumplía 50 años y hacía 25 años que estaba en la cooperativa, resolví cambiar un poco los rumbos, proceso que fue largo, me llevó como un año tomar la decisión, armar todo, bueno. Y a partir de ahí seguí desarrollando la actividad profesional aquí en el medio, en algunas otras empresas, asesorando productores, administrando empresas agropecuarias, también al frente de una empresa de logística de granos aquí de Silopín. Sí. Y bueno, hasta que también mezclado con esas actividades en el año 2010, en el gobierno de José Mujica, cuando asume el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre como ministro de Ganadería, sí, con quien tuvimos actividad profesional y gremial previa, nos invita junto a otros
colegas a integrar el equipo de dirección del Ministerio de Ganadería, y bueno, y ahí estuve como 7 años durante ese periodo y los 2 primeros años de este último periodo de Tabaré Vázquez. Una experiencia que después podemos comentar, sí, muy enriquecedora. Y bueno, y a partir del 2017 que dejé esa actividad, ya yo había continuado con parte de mi actividad profesional, sí, aquí en el medio. Y bueno, y en el año 2000, sobre fines de 2018, y habiendo tomado la decisión de presentarme, o tener la expectativa de presentarme como candidato a la intendencia de Soriano, en estos últimos años estoy jubilado. Bien. Dedicado exclusivamente a este tema. Bien. Paralelamente a su vida profesional como ingeniero agrónomo y asesor de empresas y demás, por el 95 aproximadamente usted comienza con hacer edil, ¿verdad? Usted ingresa en el 95, ¿puede ser? Sí, en realidad todo lo que es mi actividad política, ahí relaté lo que era personal, sí, profesional. A nivel político, mi militancia en el Frente Amplio se inicia muy tempranamente. ¿Desde cuándo comenzó? Año 71. Antes de la dictadura. Liceo, éramos muy chicos, pero vivíamos un momento del país muy politizado. Hoy el país sigue siendo un país politizado, pero en un momento distinto, muy difícil, previo a la dictadura. Y la juventud, le hago un paréntesis, ahora que hablo de ser joven y militar. ¿La juventud ahora está de la misma manera militando que como en su tiempo? Yo creo que nuestra juventud es una juventud también actual, es muy comprometida, seguramente en otro momento histórico del país, y con otros, eventualmente con otros códigos y con otros medios de ejercer ese compromiso, otras alternativas. No es el Uruguay del año 1971, sí, es absolutamente diferente al del 2020, pero yo considero que también estamos en una sociedad donde los jóvenes son jóvenes que están muy comprometidos con su tiempo, con sus problemas, con el futuro, y la forma de canalizarlo seguramente son las que las más que hoy en el 2020 tenemos. Acertadas. En aquel momento, año 71, era un año de un país muy complejo, con muchas dificultades, preámbulo de la dictadura. Nace en ese momento el Frente Amplio como una gran alternativa para el Uruguay, como una gran esperanza, y bueno, nos volcamos muchos jóvenes a militar en esa militancia que uno a los 15 años puede realizar, sí, pero una militancia de mucha información, mucha discusión política, mucha lectura, mucha repartida de volantes, sí, muchas actividades militantes, y bueno, recordando ese primer comité de base que se funda en la ciudad de Cardona, en el domicilio del querido Eduardo Víctor Boga, el negro Boga de Cardona, un reconocido docente, nuestro candidato también a la intendencia de Soriano por el Frente Amplio. Supo ser docente nuestro también en aquella época en el Liceo de Cardona, o sea, una persona muy bien, que todos recordamos con mucho cariño, y en un galpón de su casa donde se funda el primer comité de base del Frente Amplio. Bueno, a partir de ahí, un paréntesis grande con la dictadura, y casi con mi venida, con algunos trabajos que pudimos hacer dentro de nuestra etapa universitaria, básicamente coincidió con toda esa etapa de la dictadura, y el retorno a la democracia coincidió con mi venida a Mercedes en el año 84, cuando me radiqué en Mercedes para trabajar aquí. Y bueno, a partir de ahí continuamos esa militancia. Inicialmente yo fui militante independiente dentro del Frente Amplio, hasta el año 1994, donde fui uno de los que integramos en forma fundacional el proyecto político Asamblea Uruguay, año 1994,
y a partir de ahí, bueno, en el año 90, en las elecciones del 94, fui candidato a edil departamental por la lista 21-21, y bueno, fui electo edil y después, durante 3 periodos consecutivos, hasta el año 2010, estuve integrando la Junta Departamental por Asamblea Uruguay Frente Amplio en todo ese periodo. Actividad que interrumpí cuando fui a ejercer la dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería en el año 2010. Bien, bien. Y en la actividad departamental, ¿qué es lo que le puede dejar y cuáles fueron los trabajos que usted fue realizando desde el comienzo? ¿Con qué idea en particular ingresa allí a ser edil? Y bueno, toda la transformación que me imagino que quieren comenzar a hacer una vez que llegan a esa bancada. Indudablemente que el trabajo político a nivel departamental tiene características muy especiales, ¿no? Sí. En el sentido que el desarrollo de la actividad política, tanto en el ámbito ejecutivo, como en la intendencia, como en el ámbito legislativo de la Junta Departamental, y hoy mucho más todavía con la creación de las alcaldías como el tercer nivel de gobierno, se caracterizan por 2 cosas. Primero, por la proximidad. Es una actividad política de alta proximidad, de proximidad directa con los vecinos, con los administrados, con los ciudadanos. Y en segundo lugar, por la temática que uno aborda, que son las temáticas más cotidianas del día a día, de los problemas que enfrenta el ciudadano. No quiere decir ni que sean mejores ni peores, son de alguna manera el enfoque del trabajo es un trabajo hacia aquellos temas que día a día tenemos los ciudadanos, los integrantes de una comunidad, y a su vez también esa proximidad donde todos nos vemos todos los días y hay una proximidad muy fuerte. Entonces, yo creo que se caracteriza, a resumir, el trabajo departamental a nivel político es el de la proximidad con la gente y la proximidad con los temas cotidianos de la gente, o sea, los problemas que un vecino tiene que resolver todos los días cuando está viviendo, los problemas del tránsito, de la calle, de la basura, de la iluminación, o sea, son todos aquellos problemas que hacen, yo diría que en definitiva, a la calidad de vida de los vecinos en una comunidad. Y esos temas son temas que hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que intentar mejorarlos y resolverlos de la mejor manera posible. ¿Y recuerda más o menos en qué época nos encontrábamos en aquel año 95? ¿Cuál era la problemática de mayor impacto en la ciudad? Yo creo que, en el departamento, ¿no? Sí, y en el departamento. Yo creo que siempre hay temas que son reiterativos, recurrentes, pero que tienen distintas etapas. Pero sí es claro que, por ejemplo, porque trabajamos con algún otro compañero edil en esa temática, en algunas ordenanzas que después quedaron por ahí, por ejemplo, en el tema de todo lo que tiene que ver con animales sueltos. Es un tema que ya en el año 1995 era de alta preocupación. Y lo seguimos viendo. Y lo seguimos viendo. Ya yo diría capaz que más agravado, pero en todo por toda su toda su implicancia que tiene, tanto en los riesgos de salud, en los problemas que tienen que ver con las causas de accidentes de tránsito, en todo lo que tiene que ver con mordeduras, bueno, todo en la misma dimensión, y es un tema de muy difícil solución, porque estoy hablando que en el año 1994 ya ocupó fuertemente el trabajo de varias comisiones de la Junta Departamental, llegar a una ordenanza, llegar a trabajar en coordinación con la Intendencia y con otros organismos que tienen competencia en la materia, para dar una idea que los temas son bastante recurrentes. Parecidos, el tema de los residuos domiciliarios
es un tema, bueno, si tomamos la idea de que en Soriano, y en particular en Mercedes, hace 31 años que tenemos un vertedero provisorio, ya era antes de que nosotros asumiéramos, después que estuvimos, durante los 15 años que estuvimos en la Junta Departamental, y hoy sigue siendo un problema candente. Con la misma problemática. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie quiere hacer nada, no, que son temas, como todos los temas cotidianos, que uno dice, bueno, son los temas, no, son los temas de más difícil solución a veces, porque no se arreglan con un decreto, no se arreglan con una ordenanza, no se arreglan, se requieren mucho trabajo, mucha interacción con los propios vecinos, muchos cambios de conducta y mucho dinero para invertir, porque sin inversión estos temas no se solucionan. Entonces, con eso menciono dos temas que quieren decir, capaz que había algunos temas, siempre, bueno, los temas de trabajo, los temas de fundamentalmente algún conflicto, alguna dificultad particular, siempre hay, siempre se atraviesa alguna inundación. Por ejemplo, vivienda, por ejemplo, también otro tema. Viviendas son temas muy fuertes. Estando en la Junta Departamental, también año 2001, 2002, crisis del año 2001, 2002 en Uruguay, y en particular en Soriano, cuando se declara la aftosa. Bueno, fue todo un tema muy fuerte. La Junta Departamental tuvo un protagonismo importante. Y recuerdo que, bueno, con un ex compañero de él, que hoy está también otra vez dando en la actividad política aquí, que es William Kellan, éramos los dos integrantes de la Junta Departamental que integrábamos el comando de campaña que teníamos ahí de trabajo para la aftosa aquí en Soriano. Temas muy puntuales, pero que también un tema que en Soriano, por las particularidades de la economía básica agropecuaria que tiene el departamento, fue un proceso muy fuerte, muy duro, y donde hubo que integrar una gran cantidad de organizaciones e instituciones para trabajar en ese tema, entre ellos la Junta Departamental. ¿Cuáles serían los principales pilares o las bases en las que estaría el plan de gobierno? No sé si aún, que pienso yo que no está armado, pero están en esa trayectoria. Yo quisiera, como un pequeño preámbulo al plan de trabajo, comentar un poco cómo el Frente Amplio se posiciona en esta oportunidad frente a la elección departamental. Sí, por supuesto. Frente Amplio de Soriano inicia ya sobre segundo semestre de 2018, inicia toda una discusión en su orgánica, mesa política departamental básicamente, para definir una estrategia de cara a mayo de 2020, que son las elecciones departamentales. Y ahí se van tomando algunas definiciones que implicaban, bueno, anticipar todo el proceso de discusión de candidaturas, definición de candidaturas y una estrategia clara a la elección. Es así que durante el 2019, ya por allá por mayo de 2019, nuestro Frente Amplio define una metodología de trabajo y un cronograma de acciones para llegar tempranamente con el proceso de definición de candidaturas terminadas. Y es así que se establece un criterio donde se presentan candidaturas, se manejan los nombres y se llega a un plenario departamental que es en julio de 2019, que establece el criterio de ir con 3 candidaturas. En ese momento se define que sean candidaturas de referencia territorial, y bueno, y es ahí que se confirman las 3 candidaturas en aquel momento, que eran la de el compañero Pablo Ponce, el compañero Eduardo Poloni, Pablo Ponce de Cardona, Eduardo Poloni de Dolores, y yo por Mercedes.
ahí definimos ese esquema y comenzamos en ese momento a trabajar entre los 3 candidatos, más allá de que ya nos metíamos de cabeza en la elección nacional, pero sin distorsionar el trabajo de lo que era hacia la elección nacional, comenzar a delinear por lo menos algunas bases programáticas generales, comunes, etcétera. Después tuvimos la dificultad de que Eduardo, por razones de salud, tiene que bajarse de su candidatura. Y ahí, bueno, esperamos a terminar la elección nacional para, en el mes de diciembre de 2019, terminar resolviendo mantener las 3 candidaturas. Ahí se elige como tercer candidato al compañero Julio Guastavino. Y la convención del 4 de enero de 2020 ratifica estas 3 candidaturas con los correspondientes suplentes. Bien. Y bueno, eso, ¿por qué hago todo este correlato? Porque implica que nuestro Frente Amplio llevó un proceso de prácticamente un año en el que se fue discutiendo mucho, se fue trabajando. En paralelo de estas definiciones se iban priorizando algunas áreas temáticas fundamentales para el programa de gobierno, y es así que hoy por hoy partimos de la base de que tenemos grandes líneas programáticas definidas, acordadas entre los 3 candidatos, o sea, lo que va a terminar siendo un programa único una vez que lo termine de confeccionar en la Comisión Departamental de Programa. Bien. Pero esa comisión lo que le hicimos llegar los 3 candidatos fue un documento de consenso entre los 3, donde están de alguna manera delineados cuáles serían aquellas ideas fuerza, aquellos elementos básicos de este programa. Por lo tanto, hoy nosotros creemos que tenemos como fortaleza ese programa único o esas bases programáticas únicas, 3 candidatos que fueron elegidos por los procedimientos normales que el Frente Amplio tiene internamente, y después ratificados en la convención, y 3 candidatos que tenemos una condición en común muy importante. Los 3 candidatos estamos totalmente focalizados en el objetivo, que es ganar la intendencia de Soriano. Bien. O sea, somos 3 candidatos que estamos poniendo todo arriba de la mesa para esto, y que vamos a trabajar muy unitariamente en términos de tener un programa único y una fuerza política única, pero también vamos a trabajar en el desarrollo de los perfiles o de aquellos elementos que caracterizan no solo al perfil del candidato, sino la propuesta que conjuntamente con su equipo están llevando adelante. Ese preámbulo me parece importante. Bien. Y hecho eso, creo que sí que tenemos que comentar, o me gustaría comentar, dónde vemos de alguna manera aquellas temáticas fundamentales para el departamento. Nosotros también quería comentar esta candidatura que hemos dado en llamar Bertoni Intendente. Está basada o está fundamentada también en un equipo de trabajo que lo constituyen los compañeros y compañeras que están en la plancha de suplentes y otros compañeros y compañeras que también integran el equipo, contribuyendo a todo lo que es el trabajo de este proceso electoral. La plancha de suplentes, como es pública ya, está integrada por la compañera Elena Cuadrado, que es muy conocida aquí en Mercedes. Ella es economista con un trabajo muy fuerte en su área de especialización, básicamente en el Banco Central, actualmente integrando el equipo de la Diputación de Enzo Malán. Después integra también este equipo el compañero Leonardo Rey, que es un ingeniero agrónomo, colega, que vive en Pueblo Rizo. Toda su actividad profesional fue básicamente en el sistema cooperativo agrario, como gerente de la Sociedad de Fomento de Rizo, y posteriormente en Copagran
Soriano, jubilado de esa actividad, sigue residiendo en Pueblo Rizo y hoy por hoy está integrando la Mesa Nacional de MEVIR. Bien. Trabajando en esa área, también con una muy fuerte experiencia de todo lo que es el interior del departamento y en particular esta experiencia en el tema MEVIR. Mariana Gross, que integra también nuestra plantilla de suplentes, una arquitecta mercedaria muy conocida, una gran militante frente amplista también, y muy conocida y reconocida en su labor, fundamentalmente vinculada al asesoramiento de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, donde también con una expertise muy fuerte en el urbanismo y en el urbanismo de las ciudades más grandes. Sí. Entonces también ahí tenemos una colaboración muy fuerte. Y Damián Alonso, un compañero joven, que por suerte nos hace bajar la media del promedio de edad de la candidatura. Damián es un compañero doloreño, que hoy por hoy se desempeña en el Correo como coordinador regional de las oficinas del Correo en el departamento, un compañero militante del Frente Amplio en el comité de base de Dolores, con el que hemos trabajado mucho en todas las otras campañas, y bueno, nos pone una impronta muy fuerte de la militancia juvenil en esta candidatura. Con ellos hemos abordado y venimos trabajando juntamente con los otros 3 candidatos, pero poniéndole un poco una impronta y un perfil diferencial a todo este tema. Yo diría que para entrar con este esquema en la propuesta programática, nosotros hemos dado en llamar lo que podría ser el título o el eslogan de campaña, sí. Soriano en clave de desarrollo. Ese Soriano en clave de desarrollo es la gran visión que tenemos sobre el gobierno departamental y la expectativa que tenemos de trabajo para el departamento. ¿Qué significa Soriano en clave de desarrollo? Significa visualizar el departamento de Soriano desde la óptica de las políticas públicas departamentales, o sea, desde la óptica de las competencias de un gobierno departamental integrado por la Intendencia, el Ejecutivo, por la Junta Departamental en lo legislativo y por los municipios, o mejor dicho, las alcaldías, como el tercer nivel de gobierno local. Y visualizando en esas competencias qué cosas se deben hacer en esas áreas para preparar al departamento de Soriano para los próximos 10, 15, 20 años en un proceso de desarrollo que el Uruguay inició hace, no voy a decir 15 años porque si no van a decir que solo fue durante los gobiernos frente amplistas. Hace 18 o 19 años el Uruguay inició una senda de crecimiento posterior a la crisis del año 2001-2002, sí, que ha sido una senda de crecimiento y desarrollo donde en los últimos 15 años la impronta de esa estrategia de desarrollo la puso los gobiernos frente amplistas, donde el Uruguay ha crecido ininterrumpidamente y ha cambiado sustantivamente y mejorado las condiciones de vida de los uruguayos. Bien. Esa senda de crecimiento, independientemente del gobierno nacional que esté al frente del Uruguay, tiene que seguir pasando por estos procesos porque lo que se ha ganado y mejorado en condiciones de vida de los uruguayos no puede tener marcha atrás porque es un tema clave para el proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué debemos o cómo debemos ligarnos desde el departamento en aquellas áreas de competencia específica para llevar adelante estos procesos? Eso significa visualizar a Soriano en clave de desarrollo. Ahora, esto que parece muy etéreo, muy volado, es algo muy simple. Sí. Es decir, analizando las áreas de competencia de un gobierno departamental y poniéndole la óptica con esta mira, esta mira de crecimiento.
Entonces, por ejemplo, una línea estratégica que siempre es así porque es necesaria, es lo que damos en llamar, pero todos dan en llamar, el ABC de un gobierno departamental, que son aquellas competencias, aquellas funciones básicas que un gobierno departamental tiene que llevar adelante. Alumbrado, basura, calles. Ese ABC que coincide con lo que hablábamos al principio del programa. Bueno, son las cosas que el vecino del departamento, el vecino de Mercedes, pero el vecino de Cardona, el vecino de Palmar o el vecino de Santa Catalina, todos los días cuando tiene en su vida cotidiana, tiene que salir y tiene que tener calles y veredas adecuadas para ir a estudiar los niños o para ir a trabajar o para ir a pasear. Tiene que tener un alumbrado público que le permita moverse en horarios nocturnos con seguridad, no solo seguridad desde el punto de vista que lo ordena eso, sino con seguridad de no caerse, o sea, un alumbrado público acorde y una recolección de residuos, porque todos por el solo hecho de vivir generamos residuos domiciliarios, hay que tener su correcta recolección y su correcta deposición final. Ese es el ABC que todos sabemos y todos decimos. Bueno, ese ABC se puede hacer bien, regular o mal, pero a su vez hay que pensar que ese ABC hay que mirarlo de cara a un proceso de desarrollo, hay que mirarlo a futuro. No son las mismas calles que tenemos que tener y las mismas veredas que tenemos ahora que las que vamos a tener que tener dentro de 5 años, 10 años, porque cambia el sistema de transporte que tengamos, porque cambia la necesidad de movimiento de la gente, porque cambia de alguna manera la visión de movilidad que tenemos. El sistema de recolección de basura tiene que ser absolutamente modificado, cambiado y pensado para un Uruguay donde aparte hoy la dimensión ambiental pasó a tener un peso suficiente. Sí. Antes trabajábamos en vertederos y ahora tenemos que trabajar en relleno sanitario. Bueno, eso hay que pensarlo, hay que planificarlo, esa es la visión de clave de desarrollo. No es hacer hoy al golpe del balde lo que puedo hacer porque con el dinero que tengo hoy, sino eso requiere planificación de mediano, de largo plazo y acciones en consecuencia. Lo mismo ocurre con el alumbrado público y así sucesivamente. Ese es un capítulo, pero tenemos otros capítulos, pero para aterrizarlo y decir qué significa Soriano en clave de desarrollo, tomar cada una de esas acciones, planificarla y presupuestarla, porque no hay modificaciones posibles si no se llevan adelante en función de inversión. Otras claves importantes para visualizar, todo esto que es Soriano en clave de desarrollo, uno lo puede planificar o lo puede visualizar sentado en un escritorio solo, sentado en un escritorio con un equipo de trabajo, o también interactuando con los vecinos y con la gente. Y eso se llama, de alguna manera, desarrollar todo un proceso de participación ciudadana, de presupuesto participativo, de interacción con los vecinos, que no es diluir la responsabilidad, es que cuando uno está realizando esas planificaciones de largo plazo, haya una coincidencia entre los planes que se establecen y las reales vivencias y necesidades de los vecinos. Y bien, eso es una tarea clave para llevar adelante en lo que es la participación ciudadana. Ya sea por los ámbitos que hoy tenemos, como son los propios municipios, en aquellas localidades que hoy tenemos los municipios funcionando, y que es clave para ese proceso. Las juntas locales, que son un órgano, una institución que la olvidamos, pero las juntas locales existen. Las juntas locales históricamente, por lo menos del advenimiento de la democracia para acá, prácticamente no se han formado, o cuando se forman lo que se hace es nombrar un secretario de la junta local. Las juntas locales existen y son órganos colectivos de participación que también permiten en aquellas localidades que hoy no hay municipios tener representación ciudadana a los efectos de lograr de alguna manera esta gestión participativa que es la clave de estos temas.
Hay otros puntos que son también muy importantes para esto. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbanístico, no solo cuando hablamos urbanístico uno piensa Mercedes, sí. Dolores y toda la localidad, pensando en lo que fue una ley de uno de los gobiernos del Frente Amplio, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, que se estableció la ley, ahora no me recuerdo de memoria, la ley de ordenamiento territorial, que estableció competencias en materia de ordenamiento territorial a nivel nacional, al gobierno nacional, pero también a los gobiernos departamentales. Y eso implica llevar adelante las ordenanzas departamentales en materia de ordenamiento territorial definidas por microrregiones, donde se van aprobando y definiendo de alguna manera el ordenamiento territorial de las distintas, o sea, el uso del suelo de los distintos suelos que tiene un departamento, el uso del suelo urbano, el uso del suelo suburbano y el uso del suelo rural, pero en particular todo lo que tiene que ver con el urbano y el suburbano, que es lo que va definiendo cómo, de qué manera, hacia dónde crecen las ciudades o los centros poblados, cuál es la forma más ordenada para que los servicios sean lo más efectivos y lo más eficientes posible, no crecer excesivamente las ciudades hacia determinados lugares que después encarecen los servicios. Entonces, toda esa revisión hay que volverla a ver, manejarla, porque es a partir de ahí donde uno puede diseñar otras políticas que son claves. Por ejemplo, plan de vivienda. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte, ¿no? Que son políticas muy claras y muy expresas que requieren tener una definición muy precisa en el ordenamiento territorial para después poder planificar esos elementos. Ya que mencionamos todo el tema de política o plan de vivienda, todos sabemos que Soriano en estos últimos periodos ha tenido un crecimiento importante en materia de respuestas habitacionales, muy particularmente por una de las modalidades, que es la vivienda por las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, y también por el plan MEVIR. Todos sabemos que independientemente de eso es insuficiente. Es un tema complejo porque todos decimos, bueno, si la población ni en el uruguaya ni la departamental crece, ¿cómo crece la demanda de vivienda? Bueno, porque hay una demanda muy insatisfecha. Todos sabemos que existen muchas zonas donde todavía tenemos núcleos familiares que viven con niveles de hacinamiento importantes, donde viven más de una, dos o tres generaciones en una misma vivienda, y eso es lo que constituye esa demanda, que en la medida que hay oferta de soluciones habitacionales y esas soluciones son adecuadas a las capacidades de pago de la gente, es que se logra conjuntar esta oferta con la demanda. En eso, un gobierno departamental no es un promotor y desarrollador de vivienda, porque no es una empresa constructora, pero lo que sí tiene la capacidad de generar posibilidades mediante, primero, los programas, o sea, tener muy en claro todo el proceso de ordenamiento territorial que hablábamos hace un ratito. Segundo, lo que puede sí manejar un gobierno departamental es tener una política activa en desarrollar una cartera de tierra, o sea, tener tierra en los lugares adecuados, disponibles para los proyectos que se puedan hacer con MEVIR en el interior, con las cooperativas de vivienda en los centros urbanos mayores, y donde en la medida que estos proyectos y las cooperativas estén, existan terrenos disponibles, que después no es que la Intendencia los done o los regale, simplemente los haga disponibles para que cuando los proyectos están, ya sea por parte de MEVIR o de FUCBAM, esos terrenos se compran. Claro. Pero tienen que estar disponibles, que es la dificultad muchas veces de que haya disponibles y que estén disponibles en los lugares donde es conveniente que se siga creciendo y desarrollando. En definitiva, son muchos los elementos y no descartaría uno que no es menor, y el que tiene que ver con toda la política de recursos humanos de un gobierno departamental. Política de recursos humanos muy clara en lo que tiene que ver al ingreso a la función municipal, al desarrollo de lo que son las capacidades funcionales y por lo tanto al desarrollo de una carrera funcional, y tener una estructura funcional acorde a
las tareas y a las necesidades de la organización o de la institución. Pero fundamentalmente esas 3 etapas son elementos que creemos que hay que ponerle también un foco en clave de desarrollo, pensar cuál es la estructura funcional que tiene que tener un gobierno departamental, una intendencia en particular, cómo deben ingresar los funcionarios a esa estructura, cómo deben capacitarse y seguir haciendo su carrera funcional a los efectos de tener también, del punto de vista de que vamos a llamar el capital humano de una intendencia, el mejor capital humano para el mejor desempeño de la función. Perfecto. Nos van a quedar muchísimos temas por tocar, pero para una primera entrevista es muy grato conocer al candidato y bueno, esas primeras líneas y esa base en la que va a estar fundado ese programa que, como usted lo mencionaba, va a ser entre los 3 candidatos del Frente Amplio un programa único titulado Soriano en clave de desarrollo. Me queda consultar por las mujeres en la intendencia que no hemos visto candidatas. Me queda consultar sobre el cambio que debería tener la intendencia, un cambio de gobierno. Y bueno, hay muchísimas cosas más que por supuesto que para una segunda entrevista ya las vamos a poder tener allí. Hoy lo conocimos y bueno, le damos las gracias por habernos permitido entablar esta conversación y tener esta entrevista. Y algo cortito, se nos han ido los minutos, pero ¿cuál fue la clave por la cual usted se decidió para esta elección de la intendencia, para ser electo candidato a la intendencia? Yo creo que se dieron algunas cosas, pero en primer lugar, estar en un momento de mi vida personal, profesional, con posibilidad de dedicarme de lleno a prepararme para esto y a llevar adelante, en el caso de ser electo, esta tarea. Considerar que bueno, haber acumulado una experiencia tanto en la actividad pública como privada, pero también el desempeño de la vida política, de haber acumulado un capital que entiendo es bueno devolverlo en este esquema. Mi vida ha sido siempre trabajar en gestión, o sea, trabajar en cargos gerenciales, tanto de la actividad pública como de la actividad privada, y desarrollando proyectos, diseñando ideas y llevándolas a la práctica. Y bueno, y creía que era un buen momento para esto, por lo tanto, ha sido esa la decisión y creer que bueno, que podemos, en conjunto con un equipo importante de trabajo, o sea, la aspiración es lograr poder liderar un proceso de cambio de gobierno en el departamento de Soriano a nivel departamental y liderar ese proceso con un equipo de gente que acompañe en este proceso muy fuerte. Bien, bueno, perfecto. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes y en cualquier momento nos vemos otra vez.